En sus inicios, el joven Jack Ma había sido rechazado de Harvard y de muchas otras universidades. Le negaron la oportunidad de tener diferentes empleos. Incluso lo consideraron incapaz de trabajar en una empresa de pollo frito. For 3 years, I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police. They said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people accepted. I was the only one guy. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. Todo apuntaba a que el futuro de Jack Ma no sería para nada impresionante. Sin embargo, lo que nadie sabía es que tiempo después, aquel joven rechazado por todo el mundo se convertiría en uno de los empresarios más ricos de todo el mundo, que revolucionó el comercio en su país. Por otro lado, en otra parte del mundo, en sus inicios, Conor McGregor era un simple plomero, y nadie creería que tiempo después, un simple plomero se convertiría en una superestrella de las artes marciales mixtas, ganando millones de dólares en su camino. Pero como estos, curiosamente existen muchos otros casos, como es el del joven Canelo Álvarez, quien comenzó su vida vendiendo paletas de hielo en los camiones de Jalisco y tiempo después se convirtió en una superestrella del boxeo. Pero ¿qué es lo que hace que estas personas sean tan especiales? ¿Qué hay dentro de su mente que los hace únicos y que les permite seguir y superar los retos que se ponen frente a su camino? ¿Es que acaso existirá la famosa mentalidad de ganador que hace que aunque nosotros no nazcamos con las capacidades suficientes, una mentalidad adecuada nos da mejores herramientas y nos impulsa a cumplir las metas que nos propongamos? ¿Es que acaso en verdad el secreto del éxito está en dominar la mente humana? Existen muchas personas que afirman que en efecto la mente humana es muy poderosa y que solo necesitamos cambiar nuestra mentalidad para así poder cumplir todas nuestras metas y todo aquello que nos propongamos. Y aunque esto suena como algo que diría una persona que quiere vendernos un curso de superación personal, en realidad sí se ha visto que percibirnos de manera positiva puede llevarnos lejos a cumplir todas nuestras metas y todo aquello que nos propongamos. Pero para poder explicar cómo funciona todo esto, mejor pongamos un ejemplo mucho más claro. Por ejemplo, el famoso peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, se hizo popular no solo porque era muy seguro respecto a sus combates, siempre mencionaba que no había nadie que pudiera contra él, que él estaba en otro nivel, y aunque sonara algo arrogante, lo curioso es que cada cosa que decía la volvía realidad. I said his right hand would get him into trouble, it's the shot I predicted. I said he'd overload on his right hand, I said I'd slip, I said I'd bang the left hook, and that's what happened. I said his right hand would get him into trouble, it's the shot I predicted. I said he'd overload on his right hand, I said I'd slip, I said I'd bang the left hook, and that's what happened. How do you do that? How do you predict these if things? you can see it here, and you have the courage enough to speak it, it will happen. Sin embargo, como este existen muchos otros ejemplos, como es el caso del empresario Jack Ma, de quien todos dudaban en sus comienzos y que todo indicaba que no llegaría muy lejos. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, logró demostrar que en efecto, él lograría triunfar y cumplir todos sus sueños. Alibaba was not made today. Alibaba was made 18 years ago in my apartment. So it's been 18 years hard working we came here. You have to believe the future. You have to continue to the future. You have to stay focused and never give up fighting again. You have to prove yourself. Aunque pareciera algo extraordinario, esto sí tiene una explicación, y esta está en la mente de los campeones, pues este fenómeno se le conoce como efecto Pigmalión. Se ha definido efecto Pigmalión al proceso mediante el cual nuestras creencias, nuestras expectativas y nuestros deseos más intensos, aunque estos parezcan imposibles, sí se vuelven realidad. A este fenómeno se le conoce como efecto Pigmalión por el mito de un famoso escultor llamado Pigmalión, pues Pigmalión era un antiguo rey de Chipre y además era un hábil escultor que entre sus obras esculpió la figura de una mujer a la que bautizó con el nombre de Galatea. Pigmalión esculpió con tanta dedicación, cuidado, belleza y perfección a esta escultura, la hizo tan perfecta que se enamoró de ella y un día la diosa Afrodita, conmovida por la intensidad del amor de Pigmalión, le dio vida a la escultura llamada Galatea. De esta forma, el deseo aparentemente imposible, pero intenso de Pigmalión se vio realizado.
A este fenómeno también se le conoce como efecto de la profecía autocumplida, pues al final ocurre exactamente lo que nosotros deseamos, aun si esto pareciera imposible. Pero más allá de la mitología, este efecto sí ocurre en la vida real y ocurre cuando una persona cumple todos sus sueños, todas sus metas, aun si estas parecieran imposibles. Y existen algunos experimentos que demuestran que esto ocurre debido a nuestros deseos, nuestras expectativas, el cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos y el cómo los demás nos perciben, pues todo esto causa un efecto importante en nuestra mentalidad. Por ejemplo, en 1963, en los Estados Unidos, Robert Rosendahl y Leonard Jacobson llevaron a cabo un experimento en una escuela primaria de California para investigar el cómo influyen las y los profesores en el aprendizaje de sus estudiantes. Por este motivo, Rosendahl y Jacobson comenzaron a aplicar una prueba de inteligencia a todos los alumnos y después se les dijo a los profesores cuáles fueron los alumnos que presuntamente obtuvieron los mejores resultados. Se les dijo que presuntamente estos alumnos eran unos genios superdotados con un gran potencial intelectual que no era muy fácil de encontrar y que por tal motivo esos alumnos serían los que obtendrían un mejor rendimiento a lo largo del curso. Sin embargo, no se les dijo que los supuestos alumnos superdotados eran en realidad alumnos normales que se habían escogido al azar. Pero lo interesante es que 8 meses después volvieron a aplicar una prueba de inteligencia a todos los alumnos y se dieron cuenta que las y los estudiantes normales que presuntamente eran superdotados obtuvieron mejores puntajes que el resto de sus compañeros. Es decir, aunque en realidad eran alumnos normales, el simple hecho de hacerles creer a sus profesores que eran alumnos superdotados los hizo ser más inteligentes. ¿Pero por qué? Lo que Rosendahl y Jacobson argumentaron es que cuando los profesores detectan que un alumno no es tan capaz o bien no se le considera tan inteligente, tienden a asignarle tareas mucho más simples y no le incentivan a buscar respuestas mucho más complejas. Y por otro lado, cuando los profesores detectan que un alumno es sumamente capaz o bien se le considera sumamente inteligente, tienden a asignarle tareas mucho más complejas, tareas que requieren un mayor reto cognitivo, y todo esto estimula su desarrollo intelectual a largo plazo. Según Rosendahl, hay 4 factores que influyen en el efecto Pigmalión. Uno de ellos es el clima, pues se tiende a crear un clima más cálido en el grupo de estudiantes de los que se espera más. Otro factor es el input, pues los profesores enseñan más cosas a los alumnos sobre los que tienen más expectativas. Y el tercer factor es la oportunidad de respuesta, ya que los alumnos tienen más oportunidades de responder si los profesores esperan más de ellos. Y por último, está el factor de feedback o retroalimentación, es decir, cuanto más espera de un alumno, más se le alaba y más se le refuerza positivamente, y todo esto estimula su desarrollo intelectual a largo plazo. Sin embargo, también existe la versión negativa de este efecto, al cual se le conoce como efecto Golem o bien efecto Pigmalión negativo. El efecto Golem, también denominado efecto Pigmalión negativo, es un fenómeno psicológico que ocurre cuando se tienen expectativas muy bajas sobre alguien o sobre uno mismo, y estas bajas expectativas nos llevan a un peor desempeño en distintos ámbitos. Es decir, en muy resumidas cuentas, el que nos percibamos de una manera positiva eleva nuestras probabilidades de tener un mejor desempeño. Pero para hacer esto más fácil de entender, pongamos un ejemplo mucho más práctico. Por ejemplo, veamos a estos peleadores. Por un lado, tenemos a Conor McGregor, un peleador seguro de sí mismo, quien hablaba mucho en sus combates, que cada que mencionaba que derrotaría a un peleador de manera fácil, lo cumplía. Por otro lado, tenemos a José Aldo, quien en ese momento era el campeón, era un gran peleador también, con una gran carrera. Sin embargo, cuando estos dos peleadores se enfrentaron, McGregor, seguro de sí mismo, con una percepción positiva de sí mismo, dijo que lograría derrotarlo con suma facilidad. Habló tanto de él, que se metió en su cabeza, y a pesar de ser un gran peleador, McGregor hizo dudar a José Aldo de sí mismo. Es decir, José Aldo tenía una percepción negativa de sí mismo, a pesar de ser un gran peleador, y cuando finalmente se enfrentaron, esta diferencia de mentalidades, el percibirse de manera positiva a McGregor, que al sentirse inseguro e inestable José Aldo, fue lo que determinó el resultado del combate. Así la mentalidad de McGregor le hizo llevarse la victoria en apenas 13 segundos. Por otro lado, existe el famoso efecto placebo, el cual demuestra que creer intensamente que algo funciona hace que en efecto nuestro cuerpo haga que funcione.
podremos decir que un placebo es una sustancia la cual creemos fuertemente que funciona, pero en realidad no tiene ningún efecto importante en el cuerpo humano. Por ejemplo, digamos que ponemos en una botella agua con sal y le decimos a un amigo que esta agua con sal tiene propiedades mágicas y curativas, que con esta agua se sentirá mucho más fuerte, que será más inteligente, y vemos que con el tiempo nuestro amigo toma esta supuesta agua mágica y posteriormente se encuentra en mejor forma, está más motivado y se siente más inteligente. Es decir, aunque esta agua con sal en realidad no produce ningún efecto importante en el cuerpo humano, el creer que esta sustancia funciona lleva a producir un efecto en el cuerpo de nuestro amigo. Ahora cabe resaltar que tenemos que considerar el placebo como un efecto y no como una cosa, pues existen muchos tipos de placebos y se han descrito muchas formas en las que el efecto placebo funciona, tanto mecanismos psicológicos como mecanismos fisiológicos. Aunque hay una creciente cantidad de investigaciones sobre cómo funciona el efecto placebo, solo dos mecanismos están bien estudiados. El primero consiste en la esperanza, pues se ha visto que las personas que reciben un placebo tienen altas expectativas sobre el funcionamiento del placebo, y esto hace que el cuerpo humano genere ciertos cambios en los neurotransmisores y en otras sustancias que libera el cuerpo humano. De esta manera, esta sustancia sin ninguna propiedad real hace que nuestro cuerpo libere ciertas sustancias que le regresan el equilibrio al cuerpo humano. Por otro lado, un segundo mecanismo implica el condicionamiento clásico, un efecto que ya hemos mencionado hasta el cansancio. Sin embargo, los mecanismos del condicionamiento clásico que se han estudiado no están totalmente bien descritos. Por otro lado, existe lo que algunos denominan como la famosa ley de la atracción, la cual menciona que expresar cierto tipo de pensamientos y acciones acomoda ciertas cosas en el mundo para que así, incluso nuestros deseos más intensos, se vuelvan realidad. Y aunque claro, este es un término poco realista, poco científico y poco creíble, en la ciencia sí existe algo que se puede asemejar a la famosa ley de la atracción, y esta es la famosa programación neurolingüística. La programación neurolingüística se originó en California alrededor de 1974 en un grupo formado por varios estudiantes de maestría y doctorado, estudiantes liderados por figuras de vanguardia como el lingüista John Grinder, el estudiante de psicología Richard Bandler y el profesor y psicólogo Frank Pucelik. Así, ellos mencionan que una persona bajo la programación neurolingüística utilizará palabras para manipular sus pensamientos y los procesos sensoriales internos en un entorno determinado, para de esta manera guiar su conducta y así lograr cumplir sus objetivos. En la psicología, la programación neurolingüística se utiliza en diversos entornos psicoterapéuticos, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual o la terapia racional y emotiva, y existen muchos estudios que respaldan su eficacia. Sin embargo, la mayoría de estos estudios son estudios pequeños, es decir, se necesitan muchos otros estudios para poder respaldar su eficacia. Pero ahora que ya sabemos que en realidad la mente se influye en las cosas que hacemos y el desempeño que tenemos a lo largo de nuestra vida, solo nos queda recomendarte que a pesar de todo, no te dejes desvanecer por ninguna situación. Recuerda que si bien hay cosas que no dependen de nosotros, no fracasamos por habernos equivocado una sola vez, y no porque en una ocasión no nos sintamos las personas más inteligentes del mundo, significa que eso es todo lo que somos. Recuerda que no somos los errores que cometemos, sino en quién nos convertimos cuando aprendemos de nuestros fracasos y el cómo seguimos adelante sin importar nada. No importa si alguien opina que no eres lo suficientemente capaz o bien lo suficientemente inteligente como para hacer algo. Nunca permitas que esas opiniones negativas se inserten en tu mente. Recuerda, las opiniones al final son solo eso, opiniones. Somos nosotros quienes nos levantamos a pesar de nuestros fracasos y quienes modificamos nuestra conducta para seguir adelante. Así que nunca te rindas. Recuerda que si bien hay muchas cosas que no dependen de nosotros, también hay factores que sí están en nuestras manos, y tener una mentalidad fuerte nos puede ayudar a cumplir todas nuestras metas. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.